Bueno, ya este martes se está desarrollando el Seminario Internacional sobre Descentralización y Recentralización en América Latina. Es una instancia donde se están analizando distintas experiencias exitosas en la materia que podrían ser replicadas aquí en nuestro país. Queremos conocer más de esa actividad y para eso nos acompaña aquí en el estudio de CNN Iván Finot. Él es un destacado economista, asesor de la CEPAL, y Camilo Vial, secretario general del Instituto Chileno de Estudios Municipales. A los dos, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Especialmente usted, que entiendo de Bolivia, me decía, a pesar de que ha estado muchas veces y viviendo aquí en Santiago tiempos extendidos. Así que es, hasta 15 años en Santiago, me encanta. Además he tenido la oportunidad de trabajar en la Comisión Económica para América Latina, pensar en todos los países de la región, en este lindo lugar. Así que por eso tengo el honor de haber sido invitado a este importante evento que organizan en la Universidad Autónoma de Chile. Perfecto. A los dos, muchísimas gracias de nuevo. A ver, cuando uno habla de descentralización en Chile, es un concepto que hemos intentado abordar muchas veces y que en general los ciudadanos quizá tenemos la sensación de que se ha hecho mucho intento, pero no se ha logrado. Personas de regiones extremas, de lugares apartados, siguen teniendo la sensación que está todo muy centralizado, que las soluciones radican solo viniendo a las grandes ciudades o en particular a Santiago. Esa es un poco la realidad que probablemente uno vive aquí. Pero cuando uno habla en América Latina, si yo le pregunto a usted, Iván, cuando uno habla de descentralización, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo se traduce eso en lo práctico, en un contexto tan grande como es América Latina? Bueno, en primer lugar, cada realidad nacional es diferente. La descentralización es ante todo un proceso político que responde a centralismos con que hemos nacido todos a la vida independiente. Entonces tiene mucho que ver con procesos de democratización. Nosotros, para constituirnos como naciones, necesitábamos ser centralistas, porque antes no existíamos. Y algunos se han quedado con ese centralismo, pero en general en América Latina hay una tendencia general hacia la descentralización con características propias de cada país. ¿Cuáles son los requerimientos, Camilo, que hay que tener o que se especifican para lograr una descentralización? Todos lo queremos, pero hay un tema de recursos, más allá de la voluntad política. No es tan fácil hacer que los países o determinadas zonas logren crecer y generar esta expansión. ¿Qué se necesita para hacer una descentralización? Efectivamente, mira, antes de eso yo creo que hay que tener claro que la descentralización no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para un propósito determinado, como puede ser para el caso chileno tener una administración más eficiente del Estado o para promover el desarrollo de comunas y regiones, ¿ya? Entonces, partiendo como de esa base, tampoco no existe un Estado A de centralización y Estado B de descentralización aplicable a todos, sino que hay que estudiarlo caso a caso. Para el caso chileno, evidentemente nosotros podemos definir tres grandes áreas: descentralización política mediante la elección democrática de las autoridades locales y regionales, descentralización administrativa con transferencia de competencia y fortalecimiento de capacidades tanto en las municipalidades como en los gobiernos regionales, y descentralización fiscal, que es entregar mayor recursos hacia los propios gobiernos regionales y municipalidades, algunos de ellos mediante transferencias desde el gobierno central y otros mediante la generación de tributos propios. La idea es que todo esto se maneje con ciertos niveles de autonomía a nivel local y a nivel regional, dependiendo de las demandas y necesidades de las cuales estamos hablando, y aquellas que tengan que ver con una homogeneidad a nivel nacional que radiquen en el Estado. Pero todo lo que se pueda resolver en la municipalidad o en la región, que sea resuelto ahí. Ahora, Iván, aprovechando también su experiencia en América Latina y entendiendo que cada país tiene realidades distintas y tipos de centralismos que son diferentes, ¿hay posibilidad de saber dentro de América Latina cuáles son los países que probablemente tienen más arraigado este problema, los que están con mayor dificultad o los que les ha costado más superar esto? Superar el problema del centralismo. Correcto. Es difícil mencionar algunos en particular, porque en realidad en toda América Latina estamos en este momento en procesos de descentralización. Hay países muy diversos, como mi propio país, Bolivia. Bolivia tiene altas cumbres, tiene altiplano, tiene valles profundos, tiene Amazonía, tiene regiones semidesérticas como el Chaco, y gente muy diferente, maneras de hablar distintas, idiomas diferentes, etnias distintas. Para un país tan diverso, la descentralización es lo más adecuado. Para un país como Chile, que la gente es en general homogénea entre sí,
en que los indígenas son minorías. El centralismo ha funcionado. Eso no significa que sea la solución. Ustedes pueden estar mucho mejor si se descentralizan. Como bien decía Camilo, por ejemplo, para el desarrollo económico es clave que las decisiones se puedan tomar en las regiones, que se puedan tomar hasta en los municipios, que no haya que esperar a que papá Estado Central decida. Entonces, reitero, cada país tiene sus particularidades y tiene que adecuarse a esas particularidades. Para Chile es altamente conveniente que avance en descentralización y sé que se ha planteado una política de Estado al respecto. ¿Y qué consecuencias en general uno puede apreciar en América Latina cuando uno ve países que funcionan todavía con tanto centralismo? Con tanto centralismo. Ciertamente el centralismo se constituye en un freno para el desarrollo económico. Simplemente porque cada lugar tiene su potencial diferente. Incluso en un país donde la gente es tan parecida como en Chile, territorialmente hay riquezas distintas en cada parte del territorio. Sí, claro. Entonces, en esos casos es preferible que las decisiones se tomen autónomamente en cada territorio, porque entonces fructifica mucho más el desarrollo económico, la iniciativa, las oportunidades, a que sí hay que esperar que se decida desde el centro. Finalmente, Camilo, hay algo que quiero comentarte y saber un poco también tu opinión, porque hablábamos del centralismo referido a la toma de decisiones, a temas administrativos, políticos. Iván ya lo señalaba, este papá Estado que todo lo resuelve, que al final lo único que hace es transformarse en una cosa muy pesada y que avanza lento. Pero si uno conversa con muchas personas, probablemente en Chile, me imagino que en otros países debe ocurrir lo mismo, lo que más siente el ciudadano es el centralismo que tiene que ver con las cosas que le pasan en la vida cotidiana. O sea, una persona que vive en una isla o en una región austral o en el norte de Chile, que tenga necesariamente que ir, por ejemplo, o desplazarse gran cantidad de kilómetros para tener un parto, para acceder a la salud, o un trámite bancario, que son las cuestiones que al ciudadano le afectan día a día. ¿Cómo ven esa posibilidad también de descentralización? Que insisto, que es lo que a la persona más le afecta de cuestiones que tienen que ver con su vida diaria, más allá de la cuestión política grande, digamos. Justamente, sí, a fin de cuentas lo que sufre la gente el día a día, la gente que vive en regiones, que vive en municipalidades alejadas, sobre todo de las áreas metropolitanas, es justamente la concentración que tiene Chile. Más allá de la centralización política, administrativa o fiscal, habitualmente uno ahí como ciudadano de a pie no se mete mucho. Pero sí sufre la concentración que tiene el país, porque tú no puedes enviar a tus niños a un colegio o a una escuela de buenos niveles, porque no tienes un acceso mínimo a niveles dignos de salud, por ejemplo, o prestación de servicios. A los trámites bancarios. Trámites incluso con el Estado y un largo etcétera. Por eso en un comienzo decía que la descentralización no es un fin en sí mismo, sino que es un mecanismo para algo más. Y ese algo más tiene que ver justamente con poder otorgar mínimos servicios públicos, servicios básicos, e incluso propiciar servicios propios ya del mundo más privado, que sean estándares mínimos aplicables para todos los ciudadanos que viven en el país, independiente si tú estás en una comuna rural en el extremo sur austral o estás en una comuna urbana en el extremo norte o en el centro del país. Bien, les quiero agradecer mucho a los dos haber venido, a Iván y a Camilo, a compartir de este seminario interesante. Me parece que es un esfuerzo que nunca se agota, ¿no? El tratar de que los países en general puedan ser menos centralistas. A los dos de nuevo, muchas gracias, que tengan una buena tarde. Y solo quiero mencionar que es muy loable este esfuerzo de la Universidad Autónoma, porque estamos viniendo expositores ¿de cuántos países, Camilo? 5. De 5 países, muy diversos, con la idea de que esto sirva para lo que se está proponiendo hacer Chile. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted, que le vaya muy bien. Vamos a